Ya, listo, Rafael. Ahí ya te pasé como para que tú seas anfitrión sin ningún inconveniente. Buenas Ya, chévere. noches. Hola, buenas noches. Perfecto. Todo tuyo, Rafael. Listo, muy bien. Ok. Bueno, buenas noches con todos. Excelente noche. Estamos en esta clase vía Zoom para continuar con los que son los fundamentos de lo que es el aire acondicionado automotriz, ¿sí? Pero como les decía en la clase anterior, eh, tenemos que conocer ciertos conocimientos o los principios básicos de climatización y de lo que es refrigeración, ¿no? Porque sin eso realmente no entendemos o no vamos a entender lo que estamos haciendo, ¿no? Hay ciertas cosas que les hablé la clase pasada, no tenía diapositivas, pero esta vez ya tengo las diapositivas, entonces también vamos a ir recordando, ¿no? Vamos a ir recordando un poco lo que hablamos la semana pasada y vamos a ir viendo conocimientos nuevos. Entonces, sería importante de que vayan grabando, o perdón, la clase va a ser grabada, ¿no? Se puede compartir después, pero también sería bueno que vayan haciendo apuntes, ¿no? Haciendo apuntes. eh, Me gustaría, no sé si todos están de acuerdo, de pronto revisar en dos clases los apuntes que están haciendo, tanto de la práctica como de las clases teóricas, porque parece mentira, pero la mente es tan frágil que podemos recibir un conocimiento y se va, o sea, y después no lo recordamos, y después nos quedamos con las dudas y no sabemos qué sucedió. Entonces, por eso a mí sí me gustaría de que vayan tomando apuntes para la próxima clase que tenemos ya presencial. Lleven un cuadernito para que pueden ir haciendo los apuntes, ¿no? Entonces, buenas noches. Comienzo por honor al tiempo. El tiempo de, ¿cómo se llama? Del Zoom es traicionero. Uno va hablando y cuando de repente ya se acabó el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo lo que dice fundamentos de climatización, ¿sí? ¿Qué es temperatura y qué es transferencia de calor? ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué podremos entender como temperatura, no? Entonces, y transferencia de calor. O sea, eso es importantísimo porque vamos a entender cómo se transfiere el calor, ¿sí? Y cómo es la temperatura, ¿ya? Entonces, lo que les decía la clase anterior, ¿se acuerdan? Sí. A menor energía, menor vibración de las moléculas, como vemos aquí las celestes, ¿sí? Entonces, las moléculas vibran menos y al vibrar menos tienden a enfriarse, ¿sí? Entonces, se tiende a hacer más frío. Yo se los dibujaba en la pizarra, pero aquí creo que se puede entender mejor. Entonces, al momento que las moléculas cada vez menos interactúen o menos se muevan, más frío se va a poner, ¿sí? O menos calor va a tener. El objetivo del cero absoluto es el que las moléculas se queden totalmente paralizadas, ¿ya? Pero nunca las moléculas van a quedar, siempre van a tener un movimiento mínimo y por eso el cero absoluto es imposible de llegar. Al lado tenemos eh, lo que es el calor, mayor energía, ¿sí? Las moléculas, como pueden ver, se están disparando de un lado para otro, entonces cuando existe esa mayor vibración, tiende a calentar mucho más, ¿sí? Los equipos, los productos, el cuerpo humano mismo. Un ejemplo fácil es cuando uno está descansando, ¿verdad? Uno está acostado en su hamaca o está acostado en su cama, el cuerpo está en relax, entonces el cuerpo como que se siente más fresco, más frío, ¿no?
Pero si nos ponemos a correr y vamos, salimos a darnos una vuelta, salimos a caminar, eh, las células del cuerpo y las moléculas del cuerpo comienzan a agitarse y eso también hace que sea mayor temperatura, ¿ya? Creo que con esto queda claro lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Lo que era menor energía y mayor energía, y eso automáticamente tiene que ver con la temperatura. Rafael, disculpa un momentito. Dicen unos 4 o 5 estudiantes, creo que están ahí en la sala de espera. No sé si le puedes, eh, para que puedan ingresar, por favor. Ya, le he hecho. Gracias. Este, compartir. Emitir todo. Listo. Están entrando. Listo. Estamos 1, 2, 3, 4, 5. Y 6 jóvenes se va a conectar. Me dice que son como 3 estudiantes, me dice Rafael. Bueno, Sí, acepté a un grupo, pero veo conectados a 1, 2, 3, 4. Ahí está otro más. Carlos y Martín están por conectarse. ya. Muchísimas Ya, gracias. Ya voy a, sí, tengo, tengo conectado a Martín, tengo conectado a Polo, a Paul, a Raúl, a Jesús. Y bueno, y los tres, tú y los dos equipos que están. Carlos, no imagino que tiene problemas con el internet, porque desde hace rato está queriendo conectarse. Pero bueno, continúo. Vamos a continuar. Listo, ya. Entonces, repito un poquito para los que están. Estas dos imágenes puede ser cualquier producto, ¿no? Puede ser hielo, puede ser un metal, puede ser el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, a menor energía, las moléculas se mueven menos y tiende a estar más frío. A mayor energía, las moléculas tienden a estar a mayor movimiento y se calientan, ¿sí? Lo que les explicaba en las clases pasadas, pero ahora tengo una diapositiva donde pueden entenderlo mucho mejor. Las bolitas anaranjadas se ven como que se disparan, entonces el cuerpo está calentándose, ¿sí? Eso también es la base para la inducción. Cualquier rato podemos dar una clase con Clever de cocinas de inducción y esa es una explicación de cómo trabaja la cocina de inducción, ¿sí? Entonces, lo que hace es agitar las moléculas mucho más rápido de los sartenes sin necesidad de tener fuego y eso hace que calienten, ¿no? Eso también tiene su ciencia, su desarmado, sus bobinas, sus cosas que se podrían también enseñar en cualquier futuro, ¿ya? Ahora sí, vamos a hablar de las escalas, ¿no? Eh, yo les preguntaría, eh, yo les preguntaría, eh, ¿por qué se llama escala centígrado? O sea, o por qué estamos acostumbrados a llamar escala centígrados, ¿sí? Eh, ¿Por qué creen? Alguien que desmute el micrófono y me pueda decir por qué le decimos centígrado. Y si está correcto decirle centígrado. ¿Alguno de los presentes? Bueno, ya. A ver, Polo Car quiere indicarnos por qué se llama centígrados. Ya no sé qué. A ver,
Eh, Nos enseñaron así, ¿sí? La escala centígrado, nos la enseñaron en la escuela, nos la enseñaron hace mucho tiempo, pero fue una enseñanza errónea, ¿sí? ¿Por qué fue errónea? Porque al decir escala centígrados, pongan atención, si vayan anotando, al decir escala centígrados es porque va del 0 al 100, ¿sí? Por eso de 100 centígrados, es una escala de 0 a 100. Pero hay muchas escalas centígrados, ¿sí? Hay muchas escalas. Puede ser una escala de música, puede ser una escala matemática, puede ser una escala de física, que marca desde el 0 hasta el 100. Quiere decir que es una escala centígrado, porque marca 100, ¿ya? Entonces, olvidémonos y saquémonos de la cabeza la escala centígrado. Nos van a decir cuántos grados tiene el vehículo, cuántos grados tiene la nevera, cuántos grados tiene. Vamos a decir, tiene menos 2 grados centígrados. Entonces, estamos equivocados, ¿sí? Estamos errando porque escala centígrado es una escala del 0 al 100. Ya. Obviamente que la escala de Celsius fue construida de 0 a 100, ¿sí? Ya después se amplió, pero cuando recién se construyó la escala Celsius fue de 0 a 100. Entonces por eso es que se confundía y se decía la escala centígrado, sí, pero está erróneo. Entonces, la escala correcta es la escala de Celsius, ¿sí? Entonces, tenemos la escala de Celsius que va del 0 al 100, ¿sí? Entonces, el 0 es cuando se congela el agua, ¿sí? La base que se tomó fue el agua, ¿sí? Entonces, al 0 se congela el agua y al 100 hierve el agua. Entonces, es una escala mucho más fácil de manejar en estándares normales, ¿no? También tenemos la escala Fahrenheit, ¿sí? Donde el punto de congelación del agua es en 32 grados Fahrenheit, por eso se pone una F arriba, y la temperatura de ebullición es en 212 grados Fahrenheit. Entonces, a 212 hierve el agua, ¿sí? Esta escala se la hizo en base al mercurio, por eso es diferente el grado. O sea, el 0 es más abajo y la ebullición es más arriba, 212, ¿sí? Entonces, eh, por eso varía la escala de la escala Celsius de la escala Fahrenheit, ¿sí? La escala de Fahrenheit no se le llamaba centígrados porque desde su inicio iba desde el 0 hasta como el 400 y algo de grados, ¿ya? Y tenemos las dos escalas especiales, ¿sí? Que es la escala Kelvin, como vemos aquí, y la escala Rankine, ¿sí? O Rankine se llama, o se pronuncia, ¿no? Porque para nosotros en español es Rankine, y la escala Kelvin, ¿ya? Estas sí fueron basadas desde el 0 absoluto. Sabemos que no se llega al 0 absoluto, pero matemáticamente o los estudiosos de física sí pudieron, por medio de ecuaciones, llegar al 0 absoluto. O sea, en matemáticas sí se puede llegar al 0 absoluto. ¿Ya? Entonces tenemos dos escalas. Pero ¿para qué nos servirían si son escalas grandes, escalas mayores? Realmente nos sirven cuando trabajamos en temperaturas demasiadas altas, ¿sí? Eh, por ejemplo, como sería una fábrica de frío, ¿sí? O una fábrica de hielo, tiene que llegar a temperaturas bajas. Entonces, por ahí se va acercando un poquito a la escala Kelvin, pero en la industria científica y en la industria médica tienen que llegar a veces a temperaturas mucho más bajas. Por ejemplo, para poder liberar o para poder crear los gases refrigerantes, tienen que llegar por lo menos a menos 200 grados Celsius. Imagínense, a menos 200. No estoy hablando menos 20, no estoy hablando menos 30, menos 40, menos 200 grados. A ese frío que es menos 200 grados, ahí recién el aire ambiente se puede separar. Entonces, de ahí sacamos el nitrógeno, de ahí sacamos el isobutano, el butano. Entonces, a esas temperaturas que son bastante, bastante frías,
ahí se pueden sacar los gases refrigerantes, ¿sí? Los que son puros, los que son naturales. Entonces, ahí se ocupa la escala Kelvin y la escala Rankine, ¿sí? Continúa. Entonces, a ver, cuatro escalas que existen para medir el frío y el calor. La escala Celsius, que es la que ocupamos nosotros, la escala Fahrenheit, que es la que ocupan los americanos, bueno, los norteamericanos, ¿sí? Los gringos, la escala Kelvin y la Rankine, que son para el uso industrial. ¿Estamos claros? Ya, ahora vamos a ver la conversión de las escalas, ¿sí? Entonces, eh, menos 30, grado 0.556 equivale al menos 32 Fahrenheit, ¿sí? Entonces, casi 0 grados de nosotros en la escala Celsius equivale a menos 32 en la escala Fahrenheit, ¿sí? 1.8 grados Fahrenheit equivale a 32 grados Celsius, ¿sí? Al hablar de grado Kelvin, ¿sí? En la escala Celsius estamos hablando de 273 grados, ¿sí? No especifica cuál es el valor, pero en la escala me imagino que va a ser en lo más bajo que se pueda, ¿no? En la escala Rankine es más alto todavía, ¿no? 400, se suma el grado Fahrenheit que tenemos. Aquí está es una suma, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir que tengo 10 grados Celsius, se suma más 273 y ahí sabemos cuánto es el grado Kelvin. Y lo mismo en la escala Rankine, ¿sí? Sumamos, por ejemplo, 32 grados Fahrenheit más 460, ya sabemos que es la escala Rankine. Aquí vemos algo especial, ¿sí? La escala Celsius se puede combinar con la escala Kelvin, ¿sí? Y la escala Rankine se puede mezclar con la escala Fahrenheit, ¿sí? Para hacer la transformación de Rankine a Celsius es mucho más complicado y necesita una fórmula especial, ¿sí? Hasta ahí creo que tenemos claro, ¿verdad? ¿Sí? Las escalas, la Celsius, la Fahrenheit, la Kelvin y la Rankine. ¿Y cuáles son sus conversiones? ¿Sí? Hablamos del 0 grado Celsius, ¿cuánto es en Fahrenheit? ¿Cuánto es en Fahrenheit un grado, que equivale a 32 grados dentro de la escala, ¿ya? Vamos a ver lo que le decía la clase pasada, ¿no? ¿Qué es calor? El calor, dice, es una energía en transición, ¿sí? La energía siempre está en transición. Nunca ha habido un punto de la energía que esté fijo o esté estático. Siempre la energía o los cuerpos están en constante transformación, ¿sí? Para manifestar esto se necesita una diferente temperatura entre los cuerpos. Ahora sí, estamos entrando un poco a la materia de lo que es climatización, ¿ya? Entonces, tenemos un cuerpo A que está a 60 grados, ¿sí? Y tenemos un cuerpo B que está a 20 grados. ¿Qué va a pasar? Sí, el cuerpo más caliente va a transferir calor al cuerpo más frío y el cuerpo más frío va a transferir calor al cuerpo más caliente. Por eso ponemos el ejemplo de un vaso con agua, ¿sí? El vaso con agua, le ponemos hielo, ¿sí? Y el hielo no permanece siempre ahí. El hielo se va a ir derritiendo para enfriar el agua. Entonces, pero va a llegar un punto donde hay un equilibrio, ¿sí? Si el agua estamos en estado ambiente, el agua está aproximadamente a 27 grados, con el hielo lo bajamos la temperatura, pero luego de un tiempo nuevamente se va a equilibrar a la temperatura ideal, que es la temperatura ambiente. Ahí siempre tiene que ver la temperatura ambiente. Sí, nosotros por lo general estamos trabajando entre 27, 30 grados. Bueno, cuando hace un poquito frío, estamos aquí en la costa como en 18 grados. Para nosotros aquí en la costa, 18 grados es frío, ¿sí? Pero en la sierra, 18 grados es calientito, ¿no? Porque para ellos el frío vendría a estar siendo aproximadamente 10 grados. 10 grados con ellos, para ellos ya está haciendo frío, ¿no? Si ellos están en 18 grados, el clima está sumamente bonito, sumamente confortable para ellos. Pero en cambio para nosotros, 18 grados, estamos que nos ponemos la chompa o el buzo porque nos morimos de frío.
pero para nosotros calientes son 27, 30, 32 grados cuando hace ese calor insoportable. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos aires acondicionados? Porque nuestro cuerpo está, está a una temperatura que debería ser ambiente, ¿no? 24 grados. Pero afuera estamos a 27, a 30 grados, entonces necesitamos un aire acondicionado para que nos mantenga fríos y nos mantenga equilibrados. En cambio, en los lugares fríos, cuando hace mucho frío en la sierra, ellos necesitan equipos de calefacción, esos ventiladores con resistencia o esos calefactores que trabajan con aceite, que calientan un radiador. Entonces siempre va a haber un equilibrio, ¿no? El agua, o sea, los productos siempre van a estar, ya estando en estados normales, en una temperatura que la podemos inclusive tocar y podemos percibir. Unidades de medida de la energía, ¿sí? En el sistema internacional tenemos el joule, ¿sí? El kilojoule hemos escuchado, cuántos kilojoules tiene, cuántos trabaja. Tenemos el kilojoule, ¿sí? En el sistema inglés tenemos el BTU, ¿sí? Que significa unidad térmica británica, ¿sí? BTU no significa otra cosa más que las siglas en inglés, unidad térmica británica. Como es en inglés al revés, ¿no? Es British Thermal Unit, ¿sí? Entonces por eso es BTU. Pero es una unidad que se le puso ciertas unidades de medidas. Entonces por eso nosotros medimos en BTU, ¿sí? Nosotros podemos decir, ¿cuántos BTU tiene ese aire acondicionado? Ah, 12.000 BTU. Entonces sabes que un espacio lo puede refrigerar a 12.000 BTU, ¿sí? Ya, en el sistema técnico hablamos de calorías y kilocalorías, ¿sí? Pero realmente nosotros no usamos ninguna de las tres, o alguien usa una de las tres. ¿Me puede decir si alguien ha usado una de las tres medidas? Levante la mano por ahí, puede hablar. ¿Nadie? No. Sistema de inglés, el que dice sistema inglés, el BTU. Ya. Pero nosotros para medir, ¿qué sistema usamos? En los manómetros, por ejemplo, ya. Les pongo más fácil. En los La presión. manómetros, correcto, la presión se las mide por PSI. Ese Sí, sí. entonces nosotros, las unidades de medida que tenemos, aparte del BTU, tenemos el PSI, que también entra dentro del sistema inglés. Sí, nosotros deberíamos medir por medio de bares, ¿sí? O por medio de kilocalorías, porque estamos hablando en el sistema internacional. Por eso nosotros hablamos en metros, por eso nosotros hablamos en gramos, por eso nosotros hablamos, pero tenemos todo mezclado, porque nosotros seguimos hablando, deme una libra de arroz. Ya no deberíamos decir una libra de arroz porque estamos en el sistema americano. Deberíamos decir, deme 450 gramos de arroz para que sea una libra. ¿Sí? Lo mismo en lo que es eh, el manómetro. Deberíamos decir por bares, cuántos bares tiene, ¿sí? O cuántas kilocalorías tiene, ¿sí? Entonces, eh, todavía no nos adaptamos al 100% al, a las medidas universales, ¿no? Ya, entonces, ¿qué podemos decir? Que una caloría equivale a 3.968 BTUs, ¿sí? Podemos hacer el cálculo cuántas kilocalorías tiene un aire acondicionado. Entonces, simplemente lo que hacemos es eh, multiplicar los 3.68 por kilocalorías. Si decimos que es 2000 BTU, multiplicamos por 3.28, ya sabemos cuántas kilocalorías equivale a un aire acondicionado. Y yo creo que es inclusive hasta un poquito más fácil de entender, porque sabemos que cuánto calor hay en el cuarto que lo puede mover el aire acondicionado. A eso se refiere kilocalorías o calorías, ¿sí? Sino que se habla mucho de kilocaloría porque es una unidad de medida pequeña. Entonces tenemos que ponerle 1000 para poder trabajar más o menos al estándar del BTU. ¿Ya? Un BTU equivale a 0.25 calorías, en ese caso lo dividiríamos
Y una kilocaloría equivale a 4.186 kilojoules. Kilojoule también es una unidad pequeña, por eso hay que subirla a kilos, ¿no? Que quiere decir que está por 1000. Ya. Ahora sí, vamos a ver algo importantísimo, ¿ya? ¿Qué es el calor sensible? ¿Sí? Calor sensible. ¿Quién me lo puede leer? Alguien que desactive su micrófono y lo lea rapidito. Se manifiesta un cambio de temperaturas. Se presenta en un estado específico del material. Muy bien. Entonces, es un manifiesto de cambio de temperatura que se presenta en un estado específico de un material, ¿sí? Su fórmula es Q es igual a M, que es la masa, ¿sí? Por C, que es el calor, ¿sí? Y por delta T, que es la diferencia de temperatura. ¿Qué es la diferencia de temperatura? Es la temperatura que tenemos en el ambiente más la temperatura a la que queremos llegar, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula para calcular el calor sensible. Ahora tenemos el calor latente, ¿sí? ¿Alguien que me puede leer también qué es calor latente? Calor que recibe o cede un cuerpo cuando cambia de estado. La temperatura se mantiene constante. Ya, correcto. Podemos ver la diferencia, ¿no? Se manifiesta por un cambio de temperatura que se presenta en un estado específico del material. O sea, obtenemos un material, calor sensible, y es el cambio que le vamos a hacer a ese material de temperatura. Calor latente, en cambio, es como lo que les decía, ¿no? Como está en la imagen, el vasito con el agua y con el hielito, ¿sí? Entonces, la temperatura en el ambiente no va a variar para nada, se va a mantener. Ya, lo que va a cambiar es la temperatura dentro del vaso. El agua va a cambiar de temperatura porque el hielo lo está enfriando, ¿sí? Le está expulsando el calor a esa agua para que se ponga más fría y poder tomar con mayor refresco esa agua que muchos nos gusta, ¿no? A mí me fascina el agua helada. Yo casi el agua al ambiente no la tomo porque no es que no me pasa, pero la siento como mala. En cambio, el agua heladita, esa me puedo tomar todo un litro de un solo. Pero ¿por qué? Mi paladar se acostumbró a esa agua heladita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la fórmula, ¿no? La QL es calor latente, la Q normal es calor sensible. Cuando veamos con la L es porque es calor latente, ¿sí? ¿Y qué se multiplica? La masa por el calor latente. O sea, quiere decir, el calor latente es la fusión que existe o la evaporación que existe, ¿no? Tiene una fuerza que intercambia, ¿no? De fusión de 80 kilocalorías por kilogramo, ¿sí? Y en la evaporación de 538 kilocalorías por kilogramo. Eh, hay algo muy importante que nosotros no vemos, ¿sí? Pero está generando una fuerza en la naturaleza que es o sea, que si lo pudiéramos evidenciar, ver con nuestros ojos, fuera como una explosión. Es el cambio de temperatura. Por ejemplo, para que esa agua se enfríe con el hielo, para que llegue al punto de evaporación de 538 kilocalorías, y es bastante, ¿sí? Si lo pudiéramos medir por una explosión, fuera como una explosión pequeña, sino que no se puede ver ese trabajo que ejerce las materias, o sea, en este caso el agua y el hielo, para poder constar. Imagínense refrigerar en una cámara pescado que viene congelado, pescado que viene fresco, para que se ponga totalmente, o sea, es un trabajo impresionante que tiene que hacer la refrigeración para que cambie esa forma. Y es algo que me explicaban la última vez en una capacitación que tuve, que nosotros no podemos verlo, pero se puede hacer el cálculo y nos decían que si lo pudiéramos transformar en materia explosiva, o sea, a veces cambiar la temperatura tan rápido de un producto sería como una explosión que puede acabar con una cuadra entera, ¿no? Entonces, eso no lo podemos ver, está ahí y eso ejerce
un trabajo dentro de la materia y también ejerce un trabajo eh, que ejecuta o perjudica o a su vez que se puede evidenciar en el medio ambiente, ¿no? Es cambiar nosotros de un estado normal a un estado frío o un estado normal a un estado caliente genera una cantidad de energía que es demasiado fuerte, ¿ya? La vez pasada les mostraba el diagrama de Mollier, ¿sí? Con el refrigerante 134. Aquí está nuevamente el diagrama, ¿no? Tenemos la escala de temperatura y tenemos la escala de presión, ¿sí? Pero aquí está la entalpía, pero la entalpía en este caso la vamos a medir en BTU, ¿sí? No la vamos a medir en kilocalorías, no la vamos a medir en joules, ¿sí? O en presión, en PSI tampoco, ¿no? La vamos a medir en BTU. Entonces, arrancamos de cero, ¿no? Entonces, en la temperatura, en grados Fahrenheit, como está aquí, ¿sí? El agua comienza a hervir a 150 grados Fahrenheit, ¿sí? Totalmente se evapora. ¿A cuánto les dije? ¿Alguien que me responda rapidito? ¿A cuánto hierve el agua en grados Fahrenheit? A ver si están pilas o se están durmiendo. Parece Vamos, que chicos. está 212. Muy bien, correcto. En Fahrenheit, en 212 comienza a hervir el agua, ¿ya? Entonces, se mantiene desde los aproximadamente 180 BTUs hasta aproximadamente los 1100 BTUs se está evaporando, ¿no? Hasta este estado, el agua está en esa constancia de que comienza a evaporarse, ¿ya? A partir de los 1150 BTUs, totalmente ya se hace vapor y la escala se va para arriba como podemos evidenciar aquí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el calor sensible, ¿sí? Del producto, es cuando va subiendo desde el cero hasta la etapa de ebullición, ¿ya? Y el calor latente es todo ese proceso de la ebullición hasta acá, ¿ya? Un ratito me están escribiendo, déjame ver qué me dicen. Ah, quedan 4 minutos, chuzo. Se me fue el tiempo volando. Yo sí dije, no me va a alcanzar. Pero bueno, tenemos la última diapositiva, ¿ya? Entonces, resumen ejecutivo, ¿no? ¿Qué es la temperatura? Es la velocidad molecular y no la cantidad de energía, ¿sí? No es la cantidad de energía, no es la velocidad molecular, como estábamos en las primeras diapositivas, ¿no? Para los que llegaron tarde, aquí, ¿sí? Entre las moléculas estén más descansas, más frío. Mientras las moléculas estén más movimiento, mayor calor, ¿sí? Entonces ya. El calor es la energía en movimiento, de caliente a frío. Eso es calor. El movimiento de la energía de caliente a frío, ¿sí? Tenemos el calor sensible versus el calor latente, si es el cambio de temperatura que se produce dentro de un producto. Hemos tomado totalmente las bases en el agua porque, como les decía siempre, es lo más fácil de explicar, ¿sí? Entonces, el cambio de temperatura versus el cambio de estado. Cambio de temperatura por ejemplo, de 0 a 200, está cambiando la temperatura, pero no cambia el estado, ¿sí? La temperatura latente es cuando ya cambia su estado. Quiere decir que está de líquido y ya pasa a calor, a vapor, o de vapor pasa a líquido, ¿sí? O de líquido pasa a ser hielo. Eso es calor latente. Y el calor sensible es el proceso que está haciendo mientras pasa. Y por último, las unidades, ¿no? Una kilocaloría equivale a 4 BTUs, ¿sí? Entonces, hemos visto, en resumen, las cuatro, bueno, lo que tiene que ver en lo que es el ciclo de evaporación del agua, el calor latente, el calor sensible, las unidades de medida, ¿no? Joule, BTU, caloría y el PSI, que significa pie por pulgada al cuadrado, que es el calor, el intercambio de calor, ¿sí? Las unidades de medida, que es el Celsius, el Fahrenheit, es el Kelvin y el Rankine, ¿sí? Y lo de las moléculas, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho, mis estimados compañeros, por haber estado aquí. Eh, Lamentablemente no nos pudimos ver presencial porque tengo que hacer voy a hacer un viaje por el feriado, entonces por eso no puedo estar mañana con ustedes, pero hemos aprovechado para conectarnos por vía Zoom. La próxima clase recuperamos esa clase perdida.
Y conmigo, sin más, muchas gracias. No sé si tienen algo que decir, Clever. No, básicamente ya estás resumiendo todo. En este caso, señores, pues nos veríamos la próxima semana con la clase del profesor Rafael. Listo, listo, estimados compañeros, señores, chicos, los que estén conectados, una buena noche. Sí, que disfruten este feriado. Todo sin excesos, por favor, sabiendo disfrutar a conciencia y que les vaya muy bien, ¿no? Conmigo es hasta aquí. Les agradezco mucho, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Chao con todos. Ahora, Bendecida noche. Entonces, gracias. pase bien. Amén, Chao, chao. gracias. Chao. Muchas gracias, ingeniero. Listo, gracias, pase bien. Terminó, ¿no? Ya. 40 minutos se fueron como el agua.